Bien, hoy vamos a dar comienzo a una serie sobre la carta a los Efesios. Y el primer estudio le puse como título La carta de un prisionero. La carta de un prisionero. Ya vamos a ver por qué. La carta a los Efesios es considerada uno de los escritos más sobresalientes, más relevantes de todo el Nuevo Testamento. Tal vez te haya parecido una carta más. Sin embargo, es considerada teológicamente como una de las cartas más relevantes, más importantes de todo el Nuevo Testamento. Fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, donde había llegado como prisionero en el año 61 después de Cristo. Desde Roma, donde llegó como prisionero el año 61 después de Cristo. Durante 2 años vivió en una casa alquilada donde recibía a todos los que acudían a él. 2 años él estuvo ahí, recibiendo a todos los que iban. Ahí estaba custodiado por un soldado romano. Y yo trataba de ver en mi imaginación la escena y puedo asegurarte que el soldado romano habrá sido evangelizado por el apóstol Pablo. Y no sabemos, yo estoy convencido que lo vamos a encontrar en el cielo a ese soldado romano porque Pablo le habrá predicado. Es una de las cartas desde la prisión. Hay varias cartas que se llaman desde la prisión. Efesios es una de las cartas desde la prisión, juntamente con Filipenses, Colosenses y Filemón. Por eso el estudio de hoy lo llamaremos la carta de un prisionero, porque él la escribe desde la prisión, una prisión domiciliaria. En otras oportunidades, Pablo estuvo preso en la cárcel, atado con cadenas, pero en esta oportunidad él tenía una casa alquilada. Y esta carta probablemente él la haya escrito el año 62 después de Cristo. Vamos a mirar panorámicamente hoy, como comienzo, el contenido de Efesios antes de entrar la próxima semana detalladamente, minuciosamente, versículo por versículo, un estudio minucioso, porque estudiar la palabra de Dios nos va a bendecir, hermano. La palabra de Dios dice que el que la medita día y noche, la estudia, dice que será bendecido, bienaventurado y todo lo que hace le va a ir bien. Eso dice el Salmo 1. Hoy vamos a ver varios pasajes, no necesariamente de Efesios, sino de otros que tienen que ver con la carta a los Efesios. Vamos a ver en primer lugar en Hechos capítulo 28, versículo 16. Hechos 28, 16, donde leemos: cuando llegamos a Roma, dice Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, el escritor. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiaba. En los versículos 30 y 31 leemos: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y me detengo un momento y trato de tener empatía con Pablo. Trato de ponerme en su lugar y te animo también a ponerte en el lugar de Pablo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si estábamos presos, aunque estaba en una casa alquilada? Pero él sabía que le quedaba pocos días de vida porque lo iban a sacrificar, lo iban a matar. Él solicitó ir a ese lugar y le quedaba poco tiempo. Yo estoy convencido que muchos de nosotros hubiésemos estado deprimidos, tristes, derrotados, diciendo, pero ¿cómo Dios permitió esto? ¿Cómo estoy aquí?
pero él ni siquiera pensaba en su propia persona, ni pensaba en su muerte. Él estaba afanosamente dedicado a enseñar acerca del reino de Dios y acerca de Jesucristo sin impedimento, sin temor. ¿Qué nos enseña eso? ¿Cuántas veces nosotros, por pequeños problemas por los cuales atravesamos, nos acapara toda la atención, toda la preocupación, toda la mente, y estamos allí en el problema y nos hundimos y nos hundimos? ¿Vas a hablar de Cristo? No, ¿qué voy a hablar de Cristo ahora si estoy sumido en un problema? Y a lo mejor es un problema, comparando con el problema de Pablo, que le esperaba la muerte en poco tiempo. Él sabía que iba a ser sacrificado. Es la oportunidad, hermano, de poder sobrevivir a los embates de la vida, ocuparnos del reino de Dios. Y algunos de nosotros podemos decir: ahora, cuando salga del problema, me voy a dedicar a enseñar de Cristo, a hablar de Cristo, a hablarle a mis amigos. Y es al revés. Cuando estamos sumidos en medio de los problemas y las dificultades, es la gran oportunidad de hablarle a la gente de Jesús, del reino de los cielos, de estudiar la palabra, de orar. Eso nos mantiene libres, nos mantiene en victoria, eso nos mantiene con toda la fuerza espiritual. Entonces, esta situación de Pablo nos habla muy fuertemente cosas que podemos hacer nosotros, porque si hubiésemos estado en la condición de él, seguramente que nuestro estado anímico hubiese estado por el piso. En Efesios capítulo 1 y versículo 1, Efesios 1:1, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y nos detenemos. Lo primero que aparece es que él se identifica como el escritor, Pablo. Lo segundo es que él dice: apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Y por qué enfatizo tanto? Porque estamos en un tiempo donde hay muchos que se autonombran apóstoles. Quizás los conociste toda la vida como pastor de iglesia, pero de buenas a primeras, escuchá, ya no es más pastor, ahora es un apóstol, o es un profeta, o se autonombró, o la organización donde él pertenece lo nombró apóstol, como si fuese un escalafón, como si fuese un ascenso. Pero la palabra apóstol no quiere decir tener supremacía sobre otras funciones. La palabra apóstol quiere decir enviado a llevar el evangelio. Es un misionero, no es uno que pastorea iglesia. Nunca un apóstol pastoreó iglesia. El apóstol Pablo iba y abría iglesia, y cuando tenía formada la iglesia nombraba a un pastor y él seguía predicando el evangelio. Pero hoy se lo toma más como un estatus, como un prestigio, como una autoridad sobre todos los demás. Es un error muy grande. Apóstol quiere decir una función, no una jerarquía, sino una función, la de ser enviado a llevar el mensaje de Jesucristo a lugares donde no había. Si alguien nos dice: ¿nuestra organización tiene apóstoles? Sí, nuestros misioneros son apóstoles, aunque no los llamamos apóstoles, los llamamos misioneros, pero están haciendo la tarea apostólica de llevar el evangelio donde todavía no se conoce a Cristo. Ahora, este apóstol, Pablo, dice que fue nombrado por Dios. Y hay algo llamativo, dice que le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y hoy por hoy hay un concepto equivocado de lo que es ser santo, porque el catolicismo romano ha hecho un sistema de canonizar a ciertos mártires o cristianos del pasado, y después de estudiar su vida y ver que hizo por ahí un milagrito, hoy el Papa lo canoniza y le sube a la categoría de santo, y la gente le reza a ese santo. Eso es totalmente antibíblico.
Lo que enseña la Biblia es que todo verdadero cristiano, si nació de nuevo, si él se apartó del pecado para seguir a Cristo, es santo, porque santo quiere decir separado del mundo para Cristo. Eso quiere decir santo, de manera tal que todos los verdaderos seguidores de Cristo son santos. Quiere decir consagrados para el Señor. Alguien una vez me preguntó, ¿ustedes no creen en los santos? Sí, creemos en los santos, le dije. Pero yo fui a alguno de sus templos y no he visto ni un santo. No habrás mirado bien porque nuestras bancas están llenas de santos, le dije. Ah, ustedes le llaman santo a los cristianos. Eso es, le dije. Le mostré el pasaje bíblico. Todas las cartas de Pablo dice a los santos que están en la iglesia tal, a la iglesia tal. Ese es el concepto de ser santo. Y fieles. Ese es el concepto, lo que Dios espera, que un verdadero cristiano sea santo y sea fiel, que están en Éfeso. En Efesios 3:1, él declara, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Ahí vemos que Pablo está descubriendo su corazón. Él no pensaba en sí mismo, no pensaba en lo que a él le iba a pasar, no pensaba qué iba a comer, no pensaba si iba a tener ropa, no pensaba si él iba a tener casa. Él se olvidaba de sí para pensar en la obra de Dios, en el reino de Dios, en los creyentes. Entonces dice, prisionero, esclavo de Cristo Jesús, voluntariamente, por el bien de ustedes los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Me arrodillo en oración. En Efesios capítulo 4 y versículo 1, él les ruega diciendo, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Qué llamativo lo que dice. Yo que estoy preso por la causa del Señor, no preso por otras causas, por pecado, sino por estar predicando, por causa del Señor. Y él con su autoridad apostólica, él le podía haber dicho, yo les ordeno, yo les mando, yo decreto, pero él no usa ese término. Él dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Qué quiere decir esto? A la altura de la circunstancia. ¿Qué manera digna? Buen testimonio, que se nos conozca como personas rectas, honestas, buenos esposos, buenos padres, buenos creyentes, pagadores de palabra, vivir a la altura de lo que es un verdadero cristiano. Hay muchísima gente que hoy no cree en el cristianismo. ¿Por qué? Porque miran a cristianos que no viven dignamente de acuerdo como fue llamado por el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 6, versículo 20, Efesios 6, 20, él aclara y les pide, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Y me llama la atención varias cosas. Embajador. Hoy un embajador va custodiado, va con su valija de embajador, nadie le revisa nada. Pero qué paradoja, era un embajador del Señor y está en cadenas. Qué paradójico, qué contradictorio. Y él no le pide, oren por mi salud, oren por mi finanza, oren por mis problemas. Y yo pienso en nuestras oraciones personales, que abundamos en pedir cosas pasajeras, cosas nuestras. Y yo no estoy diciendo esto para inhibirte que en los días de oración pida por tus problemas. Pero yo he notado hace mucho que estos hombres de Dios no pedían por cosas así como su salud, su alimentación, su protección. Ellos pedían que todos oren para que ellos proclamen valerosamente como debo hacerlo. Dame valor para que pronuncie el nombre de Cristo sin titubeo, sin vergüenza. El tema fundamental de la carta es la unidad cristiana.
Se cree que esta carta fue escrita para unir a los cristianos entre sí, porque al comienzo los cristianos judíos se creían un poco discriminadores o eran discriminadores hacia los gentiles. Entonces dentro de la iglesia había como dos grupos, los gentiles y los judíos. Y eso estaba muy mal delante de Dios, porque Dios no quiere, Dios no hace discriminación entre pobres y ricos, entre intelectuales e ignorantes. Dios no hace discriminación. Y la pregunta es, ¿no será que nosotros sin querer podemos discriminar a alguien? Yo he descubierto, andando el tiempo, que tal vez no discriminamos, o puede ser que alguien discrimina sin palabras, con actitudes, pero he encontrado personas que se sienten menos. Dice, yo no voy ahí porque me van a mirar, yo no tengo ropa de lujo, no tengo buena ropa. Entonces yo le digo, no te fijes en eso. Nadie va a mirar tu ropa, tu forma de vestir, tu forma de hablar. En algunos casos puede ser un lindo pretexto para no venir a los cultos, pero la verdad es que algunos lo dicen sinceramente. Entonces, una de las finalidades de esta carta es la unidad cristiana, cosa que necesita la iglesia de todos los tiempos. Era una carta circular. ¿Qué es una carta circular? Una circular es un comunicado que va no para una persona, sino para muchas personas. Y se cree que esta carta fue escrita para todas las iglesias del Asia Menor. ¿Por qué? Porque en el versículo 1, en muchos manuscritos, no figura la expresión en Éfeso, a los santos y fieles que están en Éfeso. En Éfeso no figura en muchos manuscritos. Entonces los estudiosos de las Escrituras creen que esta carta no fue escrita exclusivamente para los efesios, sino para todas las iglesias del Asia Menor. Éfeso era una ciudad sumamente importante, una de las más importantes del Imperio Romano, y es la actual Turquía. Así que si alguien estuvo en Turquía, sepa que ahí era Éfeso antiguamente. Y tenía una población más grande que todo el Gran Resistencia. Estuve averiguando cuántos somos en el Gran Resistencia y estamos cerca de los 400.000 habitantes, aquí en Resistencia. Pero Éfeso tenía cerca de 500.000 de habitantes, o sea que nos pasaban 100.000. Era mucho más grande que toda Resistencia y sus aledaños. En Éfeso se rendía culto a la diosa Diana. Eran fanáticos, eran idólatras de la diosa Diana, en cuyo honor se había erigido un templo al que acudían en peregrinación devotos de toda la provincia de Asia y del mundo entero. Hoy es como que la historia se repite. Se hacen peregrinaciones, no por la diosa Diana, sino por otros ídolos. Cada grupo tiene su ídolo, lo cual es alimentado por muchos líderes religiosos que le dicen que está bien y promueven eso. Eso es una idolatría, eso es abominación delante de Dios. En Hechos 19:27, los devotos de Artemisa, porque tenía dos nombres, Diana o Artemisa, decían, los devotos de Artemisa decían, Hechos 19:27, ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa o Diana sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Yo lo digo un poco irónicamente, ¿no? Su divina majestad. Pero te quiero explicar. Ellos vivían haciendo templecitos y vendían a la gente el templo de la diosa Diana. Lo hacían de plata y era su gran negocio. Y le decían a la gente, si vos llevas el templecito de plata a tu casa, vas a ser bendecido, vas a prosperar, te vas a sanar, tu matrimonio va a andar bien.
Y la gente compraba los templacitos. Imagínate, en cada casa donde se entraba, en los 500.000 que habían, la mayoría eran idólatras de Artemisa o Diana. La historia se repite. Ahora tal vez no está Diana o Artemisa, pero está otras imágenes. A veces una ristra de ajo, y por ahí me voy yo a la casa de alguien y le digo, qué bueno, comes mucho ajo, porque está una ristra de ajo. No, pastor, me dice, esto es para ahuyentar los malos espíritus. Entonces yo le saco la Biblia y le muestro y le digo, los malos espíritus no se va con ajo, se va con reprendiendo en el nombre de Jesús. ¿En serio? Sí, le digo, el ajo no le ahuyenta a los malos espíritus. Pero hay mucha gente inocente que cree que con el ajo, con una cinta roja o con una imagen de fulano, fulana, y se criaron así desde niños, y entonces son seguidores de San Pantaleón, del Gaucho Gil, de la difunta Correa, de la Virgen María. Y si vos le decís, ¿vos crees en Jesucristo? Creo también en Cristo, te dicen. Pero vos le mostrás en la palabra que si lo sacás a Cristo de la escena, no te queda nada. Y que confiar en otras cosas es idolatría. Y eso es condenado. En la palabra de Dios dice, no te hagas imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postres ante esas imágenes. Y por ahí le pido su Biblia. Mucha de esa gente tiene Biblia y le leo ese pasaje. Y con los ojos grandes dice, yo no sabía que la Biblia dice eso. Claro, tenían la Biblia como una reliquia, pero nunca la leían. Andando el tiempo, ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Porque dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos, ¿qué dice la Biblia? Se enfriará. Y eso puede entrar también a la iglesia cristiana. Vivimos en un tiempo de apostasía, un tiempo de maldad, y nosotros no podemos decir, nosotros no nos va a tocar. Yo te quiero mostrar la triste historia de la iglesia de Éfeso, lo que pasó, y te quiero llevar a Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 5. Apocalipsis 2, 1 al 5. Jesús, ya resucitado, se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos, y le comienza ahí a dictar, y ahí a raíz de eso escribe la revelación o el Apocalipsis. Apocalipsis 2, 1 al 5, Jesús resucitado le dice al apóstol Juan, escribe al ángel, es decir, al mensajero, al pastor de la iglesia de Éfeso, Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro, es decir, el Señor Jesucristo. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Ya había falsos apóstoles en esa época, cuánto más en nuestros días. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Buenísimo, buenísimo. Elogio, elogio, elogio. Pero en el versículo 4 dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Todo lo demás queda eclipsado por este grave pecado que había cometido el pastor y toda su gente en Éfeso. Has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Alguien me dijo, ¿cómo hacer para recobrar el primer amor? Después encontré que en esta misma porción está la respuesta. El versículo 5 dice,
recuerda de dónde has caído. No dice que se cayó, él se apartó. ¿Y cómo se aparta una persona? Lentamente, sin darse cuenta. Hoy ora un poquito menos, pasado mañana lee menos la Biblia, no frecuenta los cultos. Cuando se da cuenta, está tal vez haciendo muchas actividades, pero su amor ardiente, el que tuvo al principio, su primer amor, se esfumó, se fue. Yo quiero que recuerdes cómo era tu amor y mi amor cuando recién conocimos a Cristo. Andábamos tan enloquecidos por haber hecho ese descubrimiento tan grande. Le hablábamos a todos de Jesucristo, orábamos, leíamos la Biblia, veníamos a los cultos, nada nos atajaba. ¿De dónde has caído? ¿Y qué tiene que hacer? Arrepiéntete. Claro, el que está apartado es muy difícil que se arrepienta, pero le debe decir: Señor, yo quiero que el Espíritu Santo me dé arrepentimiento, que me produzca un remordimiento de tal grado que yo llore delante de tu presencia. Y atención, acá viene la otra receta: y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. ¿Qué hacía al principio? Cuando nosotros recién conocimos a Jesús, le hablábamos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, estudiábamos la Biblia, la subrayábamos, veníamos a los cultos, no sabíamos casi nada, pero si hay algo que tenía, era un amor increíble, indescriptible por el Señor. Sabíamos muy poca doctrina. Hoy quizás somos especialistas en doctrina, pero Jesús, no tengo tiempo. No hay hora quieta, no hay comunión íntima, no hay meditación en la palabra. Despacito se fue fumando. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio, pero no deseo hacerlo contra tu carne, contra tu naturaleza caída. Decir: Señor, a partir de hoy vuelvo a hacer lo que yo hacía cuando te conocí. Yo quiero volver a ese amor ardiente, capaz de hablarle a todo el mundo de ti, no importa lo que cueste. Lo que hacía al principio. Y tiene una advertencia: si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. ¿Qué quiere decir esto? El candelero o candelabro es la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Es la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo un ministerio o la gran comisión, que nos permitirá hacerlo como si fuese Jesús mismo, como si Él lo haría. El candelero es Dios en nosotros y en nuestra iglesia. Es la luz de Jesús ardiendo, el fuego, la presencia. Nosotros, hermanos, podemos tener una catedral de cristal, podemos ser conocedores de la Biblia, podemos recibirnos de bachiller en teología, podemos tener una maestría, un doctorado, pero si nuestro amor a Jesús se esfumó, todo lo demás es religiosidad vana. Podemos terminar en el infierno. Debemos concluir, hermanos. La verdad que es muy fuerte este pasaje. Podemos trabajar mucho para el Señor, tener paciencia, buena doctrina, ser bíblico, cristocéntrico, pero si abandonamos nuestro primer amor, habremos fallado y necesitamos arrepentirnos y volver a actuar como al principio para no ser removidos de nuestro lugar. Evaluemos cómo está nuestro amor al Señor Jesús, y si hemos abandonado nuestro primer amor, arrepintámonos, volvamos a actuar como al principio. Como al principio. Yo creo que es algo muy simple, pero demanda una decisión. Nada se logra si uno no lo decide. Decir: hoy, a partir de hoy, yo tomo la decisión. Con esto no te estoy diciendo que perdiste tu primer amor. Yo no sé cómo está tu corazón, pero te puedo asegurar que Jesús lo sabe. Jesús sabe si mi amor está como al principio o se ha enfriado. Jesús sabe, y Él no te condena. Él te da y me da una segunda oportunidad. Ahora, ¿qué haremos con eso? Solamente nosotros lo decidimos. Aprovechemos la oportunidad.
Yo quiero animarte a terminar evaluando tu corazón. No te voy a preguntar cuál es el resultado de tu evaluación, pero vamos a terminar cerrando los ojos y preguntándonos cómo está mi amor para con el Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Él nos dice a cada uno de nosotros.